7:49. ¿Me oyen ahora? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, profesor. Perfecto. Bien, entonces quedamos en lo que se llama el cuarto oscuro, que dijimos que era el área donde se hacía el proceso del revelado y el fijado, lavado y secado. O sea, todo el proceso de laboratorio se hace en lo que se llama cuarto oscuro. Mencionamos que dijimos que el cuarto oscuro de nosotros es un cuarto oscuro casi modelo, podríamos decir, porque se copió de los planos internacionales, que eso. Muy bien, déjame ver. Vamos a empezar a grabar. A ver si vamos a grabar ya. Ah, no, estábamos grabando, perfecto. Está grabando. Sí, estaba grabando y muy bien. Entonces, tenemos ahí el cuarto oscuro. Como ustedes ven aquí, mira, aquí se ve bien se ve muy bien el proceso de sacar la placa. Como ustedes ven, tiene una orejita, o sea, ese es el lado opuesto de la película, debe venir del lado contrario donde está esa orejita que se abre. Entonces, el lado activo es lo que está del otro lado justamente. Se abre, se levanta la orejita. Un consejo que le voy a dar cuando uno está empezando, o sea, uno a veces cuando quiere revelar un chequeo completo, puede ser que va a ocurrir, que la primera placa que uno saque van a recibir mayor cantidad de luz y entonces tendrán un contraste diferente. Yo por eso le aconsejo, le digo siempre, no quieran revelar, si es un chequeo de 10 placas, de 14 placas, de lo que fuera, traten de revelar a lo sumo 3 o 4 placas, porque si las ponen todas en el gancho, las que primero salen van a recibir mucha luz y entonces van a tener un contraste distinto. Ese es un detallito tonto, pero que nos puede echar a perder todo el chequeo radiográfico si nosotros, por quererlo hacer de un solo viaje, por decirlo así, las abrimos todas y las montamos. Las que primero pelemos, las que primero se abran, esas van a coger más luz y esas van a tener un contraste distinto. Se van a ver, como dice, velada. Entonces es mejor esperar, revelar de 3 en 3, de 4 en 4, no más de ahí, e irla montando en otro gancho para que no se nos dañe la placa. Se lo doy eso como consejo. Los pasos de laboratorio, como dice aquí, bueno, anteriormente se usaban, habían procesadores automáticos, es decir, con una forma, por ejemplo, claro, en los hospitales para las placas radiográficas grandes se usan procesadores automáticos que son equipos que están diseñados para agilizar, para movilizar rápidamente el proceso de laboratorio. Eso tiene un tanque que tiene agua, revelador, fijador, lavador y un secador, y la placa sale completamente seca. Allá en la escuela había procesador automático, pero con ese volumen tan grande y parece que se dañaron por el tiempo, pero yo recuerdo que había procesadores automáticos, que son aparatos que nos agilizan el proceso. Mírenlo ahí. Eran sencillos, te metían la placa por un lado y salía por el otro lado ya revelada y seca y todo, perfecto. Pero entonces, el problema de las placas periapicales, que aparentemente es tonto, si uno mete a revelar muchos chequeos radiográficos al mismo tiempo, las placas radiográficas en odontología no tienen rótulo. Uno la conoce porque cada quien sabe la placa que toma, pero no tienen el nombre, no se le puede poner el nombre porque es muy chiquitica el espacio. Entonces, eso crea un poquito de problema. Es decir, las placas radiográficas dentales son casi personales, no tienen identificación. La placa grande de tórax y de otros miembros, el nombre sale escrito, pero en esta no hay espacio donde ponerlo. Mire, tener un procesador automático, como ustedes lo ven, es muy útil, pero realmente para el ejercicio diario de la escuela es un poquito complicado. Como ustedes ven, eso tenía una serie de rodillos que íbamos, un secador, heater, y la placa salía, al final se metía por aquí e iba dando vueltas, revelador, lavado, fijado, lavado y secado, y la tiraba por aquí, sequecita la placa. Pero eso se lo menciono como cultura general, pero realmente no da muchos resultados ya en la escuela. Este es un cuartico oscuro portátil que mucha gente lo puede tener si no dispone de mucho espacio. Eso se puede hacer en cualquier sitio y así cuando se manejan, claro, pocos volúmenes de placa. Si hace mucho chequeo, es más difícil. Menciono por arribita la acción de cada uno de los líquidos. Revelador,
¿Qué es lo que hace? Que los cristales de plata que son expuestos se convierten en polvo negro. Esto es lo que hizo es la acción del revelador. Los compuestos no lo vamos a entrar en detalle. Anteriormente, en principio, cada odontólogo tenía que preparar los líquidos, pero ya después venían todo preparado, ya era más simple, o sea, no es necesario. Había que tener hidroquinona, sulfuro de qué tal cosa, era complicado el proceso. Pero ya después la Kodak y las demás casas comerciales te lo mandaban preparado y tú solamente tenías que cargar los tanques. Este proceso de fijador, el fijador es lo que sigue. El proceso primero es abrir la placa, revelarlo, lavarla para quitar, después de cada paso hay que lavarla para quitar el revelador. Después que usted lo quita, lo lava y entonces lo pasa al tanque del fijado y luego lo lava. Idealmente debe haber un tanque de revelado, uno de lavado, uno de fijado y otro de lavado. Otra vez debe haber 4 tanques para que no se contamine el agua del revelador con el agua del fijador. Pero eso después cada quien tendrá que manejarlo de acuerdo a sus posibilidades. Pero eso es lo ideal, que tengan tener 4 tanquecitos para que no se contamine una cosa con la otra. ¿Qué factores? Esto tiene una importancia relativa, pero ya no tanto. ¿Qué factores pueden determinar el tiempo de revelado? Eso depende. Hay películas que son ultra rápidas, ya todas vienen de alta sensibilidad. Las condiciones que esté el revelador, por ejemplo, allá en la escuela, cuando ya los líquidos tienen muchos días que se han desgastado, entonces ya el proceso se pone más lento. Agitar la película, también moverla, eso acelera un poquito. Y la temperatura, mientras más calor hace, mayor es el tiempo de revelado, es más corto, es decir, se revela más rápido. Entonces esas son cosas que realmente uno la va aprendiendo a manejar sobre la marcha. El revelador, cuando los líquidos se ponen, que dicen que los líquidos están malos, que ya eso hay que cambiarlo, dependiendo del volumen de placas que se revelen allá por día. La película, cuando uno la agita, cuando uno la mueve dentro del tanque, eso también puede acelerar un poco y la temperatura, si está elevada, se acelera el tiempo de exposición. Los procedimientos utilizados para revelar, uno puede ser el automático, como dijimos ahorita con los procesadores, eso tiene que estar muy bien controlado, el tiempo y la temperatura y los líquidos. Y el otro es revelado visual, que es el que se utiliza habitualmente, ya que uno lo controla con la vista, uno aprende a desarrollar un sentido clínico, por decirlo así, de cuando la placa está bien, cuando tiene un buen contraste. Entonces es el que más se utiliza, el método visual. El método tiempo-temperatura automático, ese allá hace tiempo que se descartó. Detención o enjuague es el proceso que decimos cada vez que se pasa de revelado, detención se lava, se fía y se enjuaga otra vez para eliminar cada uno de los líquidos. El fijado, como dice así, es eliminar las sales de plata, dejando dentro de la gelatina la imagen negra de la plata. Eso es el proceso de fijado, revelado, detención, fijado, lavado y secado. El lavado, ¿qué es el lavado? Eso consiste en eliminar los compuestos que permanecen en la emulsión. Eso es los 2 procesos de lavado. Secado, eliminar toda la humedad. Es bueno secar, lavarlo bien y secarlo bien, porque si no, la película radiográfica se puede echar a perder. Si se queda con una gota de agua y no se seca bien, eso la va a manchar. Vamos a empezar otra vez a dar desde el principio, vamos a repasar, vamos a volver atrás para repasar todo rapidito. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me oyen? Sí, Sí, profesor. Vamos a repasarlo todo de principio para entonces luego entrar ya en la parte de la interpretación. Esto lo vamos a ver rapidito para recordar. El examen, y yo creo que yo lo puse, fue para el otro mes. Está puesto, o para finales de, ahí está puesto, ustedes lo buscan en las unidades. Ya está puesto, el examen está puesto. Claro, se abrirá el día que le toque, pero vamos a repasar esto. Bueno. 8 de marzo. Exactamente. Eso cae el lunes, ¿verdad? Exactamente, está puesto ahí. Ese día no hay clase, ese día ustedes entran derechito a la hora de la asignatura. Bien. Entonces tenemos que los primeros trabajos
Lo hizo Morgan en Inglaterra en el 785, haciendo circular corriente eléctrica en un tubo al vacío y se veía una luz verde. Luego, Röntgen. Doctor, disculpe. Dímelo. ¿Está grabando? Sí, estoy grabando, sí, lo estoy grabando, sí. Déjame ver, sí. Espérate, déjame ver. Déjame ver, para a grabar otra vez. Por Sí, se ve que está grabando. Pero aparte de eso, cuando ustedes se metan en la página mía de radiología, todo está, yo grabé todo lo mismo del semestre pasado, o sea que si ustedes lo buscan desde el principio, el tema que les interesa está grabado, yo lo estoy grabando por segunda vez, ¿me entiendes? O sea, cada vez yo lo grabo, por eso está, lo buscan desde el principio en lo que es radiología bucodental y ahí está. Otra cosa, doctor, esa Dime. presentación, ¿usted la subió a la página ¿Cómo? de UAS virtual? No, yo no le subí a voz virtual, no, porque como esto es algo personal, tú sabes, no, pero ustedes la buscan en YouTube y ahí está. No, porque ya yo no, ¿me entienden? O sea, yo no la subí porque esto es algo personal, o sea que no, eso no necesariamente tiene que estar yo no la subo a voz virtual. Entiendo. ¿Me entiendes? Pero ustedes la buscan ahí, como le digo, en YouTube y ahí está todo. Perfecto. Vamos a ver, entonces, tenemos el Röntgen que fue en el 1895, trabajando primero este señor William Morgan en el 1785 y fíjese después en el 1895 fue Röntgen, que era profesor de física en una universidad en Bavaria, trabajando ya sobre los pasos que habían dado primero los otros, no solamente Morgan, sino tuvo de Crook. Había muchísima otra gente que había trabajado antes. Déjame ver. Sí. Tenemos el tubo de Crook. Mire, esta es la fotografía de la mano de la esposa de Röntgen. Como ustedes ven, el anillo se ve, esa placa que fue tomada, esa fotografía en daguerrotipo, que era como se llamaba esa técnica, daguerrotipo, que era sobre metal. Todavía la Kodak no había inventado las películas en papel no se habían inventado ni la radiografía. Entonces, se usaba una técnica que era daguerrotipo, que era eso, sobre metal. Por supuesto, esa placa radiográfica que se tomó con la mano de la esposa de Röntgen duró creo que entre 15 y 20 minutos. Y ya ustedes saben la cantidad de radiaciones que esa gente recibieron ahí. Pero bueno, hay otras fotos, más o menos de lo que ustedes pueden ver. Este es el laboratorio de Röntgen en su casa, que él hacía sus pruebas, sus experimentos. Equipos de radiografía portátiles. El tubo de Crookes, la famosa luz verde azulada que se veía. Esto se puso de moda y tomaban radiografía hasta de los pies de las personas, hacían todo ese tipo de cosas. Se puso de moda los rayos X, hacían radiografía de la cabeza para ver si la gente tenía buenos pensamientos o si tenía enfermedades mentales, pensando que eso se iba a poder ver ahí en radiografía. Miren aquí, te daban hasta certificaciones de que tus pies estaban bien, que tú no tenías ninguna malformación congénita, no tenías ninguna desviación. Todas esas cosas, eso por supuesto pasó de moda después, porque eso. Tenemos entonces los 3 tipos de radiología, que ustedes el trabajo que van a escribir primero, la tarea que tienen es sobre esto, sobre los tipos de radiografía y cómo ha cambiado la tomografía, cómo ha cambiado la radiología digital, la radiografía, la sonografía, la tomografía computarizada, tomografía tridimensional. También tenemos la tomografía por emisión de positrones, que es muy útil en diagnóstico del cáncer. Aquí estamos visualizando los 3 tipos de radiología, la convencional, la digital y digitalizada. Miren aquí los rayos X, el ultrasonido. ¿Qué ventaja tiene el ultrasonido? ¿Para qué se usa más el ultrasonido? La ginecología. Exactamente, muy bien, porque no son radiaciones ionizantes, sino que es un ultrasonido, que eso no produce daño efecto. La tomografía, que fue inventada, modificada por Hounsfield, que es una especie de radiografía, pero que va dando cortes en distintas direcciones, axial o sagital o coronal. La resonancia magnética que trabaja en base a un campo, esto es importante que ustedes lo vean, que es un campo magnético de alta intensidad, una radiofrecuencia, y es lo que produce estas imágenes. La resonancia magnética se utiliza más para diagnóstico en tejidos blandos y la tomografía
se utiliza más en tejidos duros, pero los dos tienen sus usos específicos. Por eso yo le puse el trabajito para que ustedes pudieran apreciar la diferencia entre lo que es la tomografía y lo que es la resonancia magnética. Radiología digital, que ustedes saben que se obtiene la imagen directamente, no, la ventaja es que no tiene proceso de laboratorio, que eso es una gran cosa. La imagen es inmediata, como la que ustedes tienen en una fotografía con un celular. La radiología digitalizada, que es convertir la imagen análoga en digital. Bueno, eso no, ya, eso prácticamente no ha funcionado mucho porque ya es digital directamente. Los beneficios que tiene la radiología digital, sanitarios, económicos, ergonómicos. Sanitario, o sea, el paciente y el operador reciben menor cantidad de radiaciones porque la placa de fluoruro que se emplean en la radiografía digital son más sensibles que las películas radiográficas convencionales. Aparte, se daña menos placa. El paciente recibe menos radiaciones y el operador también. Es una ventaja sanitaria. En el sentido de economía también, menor cantidad, no hay que oler plomo, no hay que bregar con esos los líquidos que te manchan la ropa, que tienes que aspirarlo, es decir, menor cantidad de material contaminante. Económicos, te economiza los rollos de placa, los reveladores, los líquidos, todos. Reveladores y fijadores. Bueno, los procesadores donde hay máquinas automáticas también te las economizan. Ergonómicos, tú puedes tener archivos digitales, tú no necesitas tener un archivo grande ni complicado para guardar las imágenes. O sea, tú lo puedes ver ahí todo perfectamente. En muy poco espacio. Como dice aquí, archivos digitales. También se puede, la ventaja es que se puede enviar la imagen. Tú puedes tomar una radiografía en Nueva York y enviarla a Taiwán o a República Dominicana o a donde te dé la gana, porque con el internet eso todo las imágenes se pueden enviar digitalmente. Aparte de que también tienen mejor resolución. Se puede hacer lo que se llama un zoom. Si a ustedes les interesa, se puede hacer un zoom también en la radiografía digital. ¿Qué es eso? Eso es ampliar un punto que a uno le interesa, uno lo puede ampliar para verlo con más detalle. Como dice aquí, permite el envío de los resultados obtenidos vía internet rapidísimo, instantáneo, que en muchos casos se puede representar la diferencia entre la vida y la muerte, y también tú puedes interconsultar a cualquier amigo, cualquier profesor, no importa el sitio donde se encuentre. Es decir, que esa es otra ventaja de la radiografía digital, de las imágenes digitales. Facilitan interconsulta, optimizan la comunicación. Desventaja, esa relativa facilidad para modificar imagen, pero ya eso prácticamente no es viable, eso no se puede realizar, modificar la imagen, eso no tiene mucho sentido. Ya hay mucho código de seguridad. Como les digo, les comenté ahorita, esta misma conversatorio está, si ustedes buscan desde el principio la radiología bucodental, está todo. Tan pronto entren en cualquiera, lo coman desde el semestre pasado. Yo inclusive le pongo hasta fecha y están ahí todas estas conversaciones. Por si acaso no la encuentran aquí o lo que fuera, van al principio y todo está. Lo estoy haciendo cada semestre para que vaya quedando y como recuerdo de cada uno de ustedes que las conversaciones se van a ver porque todo se está grabando ahí. ¿Cómo se produce el haz de rayo X, un tubo rayo X? Como dice aquí, los electrones, ¿quién me lee ahí? Vamos a ver qué dice ahí. ¿Quién lee? Los rayos X se reproducen cuando hacemos incidir un haz de electrones acelerado contra átomos de un material blanco. Al chocar contra los átomos del blanco, los electrones se frenan, pierden parte de su energía. Parte de esa energía perdida por los electrones se transforman en calor y otra parte se emiten en forma de radiación electromagnética, los rayos X. Exactamente, muy bien, exactamente. Entonces, ¿qué? Ya ustedes vieron, o sea, los electrones son acelerados a muy alta velocidad y frenados bruscamente. Cuando chocan, entonces se pierde parte de la energía. Como dice aquí, parte de la energía se transforma en calor
y menos de un 1%, eso se lo he comentado, menos de un 1%, eso es lo que se convierte en onda efectiva. El resto se disipa en forma de calor. Eso es muy bien. Es decir, que prácticamente todo se vuelve calor y menos de un 1 que se convierte en onda efectiva de rayos X. Perfecto. Electrones acelerados y frenados de golpe. Miren aquí un tubo ya con más detalle. Este filamento, ¿de qué yo dije de qué material era? El filamento del tubo rayo X. De tungsteno. Tungsteno, mira, tungsteno, que es un metal cuyo punto de fusión está cercano a los 2000 grados centígrados. Quiere decir que eso aguanta mucho calor, porque ustedes saben que esos aparatos rayo X se calienta mucho. Aquí están los electrones acelerados, frenados bruscamente y lanzados hacia el exterior. Todo eso, por supuesto, es en un tubo al vacío, como dijimos al principio. Eso es un tubo al vacío. El tubo radiógeno lo vemos aquí otra vez. Los electrones, el filamento de tungsteno, los electrones acelerados, frenados bruscamente y lanzados hacia el exterior. Bueno, aquí lo que es la propiedad de los rayos X. ¿Cuáles cuerpos los atraviesa y cuáles cuerpos no los atraviesa? Por ejemplo, la madera la atraviesa, el aire total, el acero comienza a frenar, el papel y el plomo es el metal que mayormente bloquea los rayos X. Por eso los delantales se utilizan de plomo, porque no deja pasar prácticamente los rayos X. Ese es el metal que más bloquea, el plomo. La naturaleza y propiedad de los rayos X, recordarla, que capacidad para causar fluorescencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es fluorescencia? ¿Quién me dice? La luz que se puede ver en la oscuridad. Exactamente, fluorescencia es la capacidad que tiene No, no la luz, perdón. ¿Cómo es? Que no es luz, o sea, la palabra no puede ser luz. O sea, sino un elemento que tiene, o sea, que brilla en la oscuridad, pero no luz, porque en realidad la luz brilla donde sea. Bueno, o sea, que es la capacidad, podemos decir, de brillar, de verse en lo oscuro. Eso es fluorescencia. Algunos cuerpos tienen la propiedad de verse en lo oscuro. Eso es fluorescencia. O sea, verse a lo oscuro. No es, vamos a decir que es cierto tipo de luz, pero no es una luz, sino la capacidad de verse en lo oscuro, que no es lo mismo que una luz. Muy bien. Entonces, eso es una de las propiedades, que eso fue la primera propiedad que permitió que se pudiera utilizar para hacer películas radiográficas. La segunda, atraviesan el cuerpo humano. Por eso se utilizan para medicina, porque tú puedes ver a través del cuerpo humano. Forma una imagen latente. ¿Qué quiere decir una imagen latente? Está ahí, pero no se ve. Exactamente, una imagen que está ahí, pero que no se ve hasta que no se haga el proceso de laboratorio. Muy bien, exactamente. Esta otra también, efectos biológicos que se utilizan en radioterapia, es decir, se utilizan en tratamiento de tumores malignos. Eso es otra. Son invisibles, no se detectan con ninguno de los sentidos, ni se huele, ni se ve, ni se oye, ni se degusta, ni se toca. O sea, ninguno de los sentidos se puede. No tienen masa ni peso, viajan a la velocidad de la luz, no tienen carga. Viajan en línea recta, pero se pueden desviar. Tienen una longitud de onda corta. Esa otra condición importante, la número 11, puede producir cambios biológicos en las células vivas. ¿Qué quiere decir eso? Alguien que me diga, ¿qué quiere decir eso? ¿Quién me dice? Por la misma radiación. ¿Qué produce? ¿Qué producen qué? ¿Qué hacen a nivel dime de Por Yana? ejemplo, a nivel de una persona embarazada, si recibe una cantidad excesiva, puede producir daños en el feto biológicamente. Exactamente. Pero no solamente Que la las mujer. células pueden mutarse y también en personas normal puede ser que un exceso de radiación puede causar que algunas otras células, en vez de ser benignas, pues cambien o sea, se multipliquen y ya su función en sí no sea la misma. No sé si me voy a entender. Claro que También sí. a los hombres le provoca esterilidad.
También eso lo veremos en más detalle. Exactamente. Lo importante es que sepamos que las radiaciones en exceso pueden producir cambios biológicos. Eso lo veremos, creo que lo vimos también, pero lo vamos a volver a ver otra vez. Por eso estoy repasando. Miren aquí, son imperceptibles, no se huelen, no se huelen, no se escuchan, no se tocan, no se ven y no se desgustan, porque los rayos X no tienen ningún sabor. Bien. Poder de penetración, luminiscente, fotográfico, ionizante, o sea, producen cambios y efectos biológicos. Mírenlos aquí. Hay varios tipos de radiaciones. Esta radiación gamma, se la menciono aquí, porque los materiales que se utilizan quirúrgicos, los rayos gamma se utilizan para esterilizar materiales que no se pueden hacer por los medios convencionales. Por ejemplo, nosotros no podemos meter unos guantes de látex de goma, no lo podemos meter en un autoclave porque se va a derretir como una mantequilla. Ni podemos meter, por ejemplo, alguna válvula cardíaca, cualquier aparato que no soporte calor químico. Entonces se esteriliza con rayos gamma. Termina en 10 minutos, pero seguimos. Yo creo que podemos adelantar bastante. Bien. Longitud de onda corta. Como dijimos ahorita, se prefieren los rayos de longitud de onda corta porque son los que tienen mayor penetración. La longitud de onda es la distancia entre una cresta y la otra. Eso va a determinar la capacidad de penetración de la radiación. Aquí están los materiales desde los más radiotransparentes hasta el más radiopaco. Eso lo veremos también. Bien. Concepto sobre electricidad. Dijimos que los electrones son acelerados bruscamente y sacados de su órbita y chocados frenados bruscamente. Entonces así se generan las radiaciones. El electrón es la partícula elemental de la electricidad. Está rodeado constantemente por un campo eléctrico y en el desplazamiento puede adquirir otro campo magnético. Bien. Mírenlo aquí. Son acelerados bruscamente y lanzados hacia el exterior. La molécula es la parte más pequeña de un material que conserva sus propiedades. Son tan pequeñas que solamente se pueden ver con ultramicroscopio. Entonces, se divide en átomos. ¿Qué quiere decir el concepto? ¿Qué quiere decir átomo? Átomo, ¿qué quiere decir? Alguien que me diga. ¿Qué quiere decir el prefijo A? Teresa, Dayanara, ¿quién me dice? No, Dayana, es un átomo, es una masa que está dentro de, o sea, es como el núcleo, se podría decir, la masa donde se encuentra un núcleo que vendría teniendo ya una como la micropartícula de una partícula. Sí, pero exactamente, pero el término, el concepto átomo, ¿qué quiere decir? Es la estructura más pequeña de la materia. Pero ¿qué quiere decir? Olvídate ahora, vamos a verlo en términos de significado. ¿Qué quiere decir la palabra átomo? El prefijo A, ¿qué quiere decir? Sin. O sea, indivisible. Átomo, lo que quiere decir algo que no se puede dividir. Eso es lo que quiere decir átomo. Quiere decir que es indivisible. Eso era en teoría. Pero cuando se lanzó la bomba atómica, se vio que el átomo sí se podía dividir y tenía un alto poder, un alto potencial destructivo. Entonces, lo que le quiero decir que átomo quiere decir que era indivisible, pero realmente ese era un concepto de los griegos, que era una partícula indivisible, pero realmente se vio que el concepto de átomo sí era divisible, sí se podía dividir con la bomba atómica. Y miren el poder destructivo que todavía persiste en muchos de los efectos de la bomba atómica. Tensión o potencial es la capacidad de desarrollar un trabajo y eso resulta del choque de los electrones cuando intenta pasar a través de un conductor. Cuando todos los electrones intentan pasar a través de un conductor, mientras mayor cantidad de electrones quiere pasar, mayor va a ser la tensión y el choque que van a percibir entre ellos. Sí, mientras mayor cantidad de electrones intenta pasar, es lo mismo que, por ejemplo, si nosotros queremos todos entrar al mismo tiempo por una puerta, que imaginemos lo que eso fuera un conductor y todos queremos entrar al mismo tiempo, se va a producir un choque y mientras más gente quiere pasar al mismo tiempo, mayor va a ser el choque y mayor va a ser la intensidad, la fuerza que lo va a separar. Eso es el concepto de tensión o potencial.
Menor tensión, aquí 3, pero cuando hay mayor tensión, cuando hay mayor cantidad de electrones, mayor tensión va a haber aquí. Campo eléctrico. Eso es un concepto muy, muy interesante, que es el espacio hasta donde se manifiesta la tensión, hasta donde se manifiesta el choque. Yo lo comparo, por ejemplo, le pongo un caso de una olla de agua hirviendo. Uno destapa esa olla de agua hirviendo y los electrones, el vapor va a salir. Así mismo pasa con los electrones. Cuando son los electrones están chocando mucho, esos se rebosan, por decirlo así, salen y se pueden sentir la fuerza de atracción o de repulsión. Es decir, aunque uno no lo toque, los electrones, cuando uno pasa, por ejemplo, por sitios donde hay bancos de transformadores, en algunas calles de la capital, en algunos sitios hay bancos de transformadores y te pone alta tensión, campo eléctrico, porque eso quiere decir que los electrones ponen una malla para que uno no se acerque, porque si uno se acerca, los electrones te pueden atraer o te pueden repeler. Algo así. Mírenlo aquí, en ese dibujito. Corriente eléctrica, nosotros vamos a trabajar, existen dos tipos de corriente eléctrica, que es la alterna y la directa. La corriente eléctrica, como dice aquí, es la acumulación o el desplazamiento de los electrones a través de un material, de un conductor. Si uno tiene exceso de electrones, va a correr del sitio donde hay más electrones a donde hay menos electrones. La corriente eléctrica va siempre, la circulación va del negativo al positivo. Como dijimos, dos tipos de corriente: alterna, que va constantemente variando de signo, que esa es la que se utiliza en uso doméstico en la casa, corriente alterna, y la corriente directa es la que tienen los acumuladores, la batería, los celulares, todas esas cosas que almacena energía. Eso es la corriente directa. Miren aquí, esa es la pila. El sentido de la electricidad no cambia, hay un polo negativo, un polo positivo. Siempre que uno mete una pila hay que fijarse qué polo es. Dijimos que la corriente va del negativo al positivo, y la corriente alterna va constantemente cambiando de sentido. Por eso la llaman corriente alterna. Los polos, el polo negativo, que es por donde salen, y el polo positivo, por donde entran los electrones. Los conductores se clasifican en dos tipos, que son buenos conductores o malos conductores. Los buenos conductores son los metales y los malos conductores son los plásticos, porcelana, aceite. Esos se llaman también aisladores. El nombre habitual no es bueno ni malo conductor, sino le llaman generalmente conductores y aisladores, así en el lenguaje corriente, cotidiano. Los mejores conductores son plata, cobre y oro, pero por supuesto el costo de la plata y del cobre los hace inmanejables. Entonces el alambre, lo que se utiliza son los de cobre, porque aparte del costo también tiene esa condición que se llama dúctil y maleable, o sea que se pueden doblar y que se pueden reducir como hacer en forma de alambre. Fuerza electromotriz, como dice aquí muy bien, es la diferencia entre los dos potenciales de un circuito. Se puede llamar también voltaje o tensión. Intensidad o amperaje se refiere a la cantidad de electrones que se desplazan por un conductor. Eso es lo que se llama también intensidad o amperaje. Resistencia es la oposición que ofrece un conductor al desplazamiento, es decir, el impedimento, el no dejar pasar. Eso es una resistencia, no lo deja pasar. Entonces, ¿qué hace eso? ¿Qué se consigue con eso? Se consigue calentamiento. La resistencia, ¿qué hace? Los electrones quieren pasar, pero no lo dejan, entonces chocan. ¿Y qué producen? Generan calor. Eso se mide en ohmios. Como dice aquí, es la oposición natural que presentan los materiales en mayor o menor medida. Se utiliza una R y esa unidad de medida es el ohmio. Las variaciones de resistencia, eso va a depender
del largo y de la sección. Queda menos de un minuto. Ya cuando se termine aquí, entonces nos veremos el próximo lunes. Vuelvo y les digo, si acaso no se grabó cualquier cosa, ustedes pueden buscar en la página que dijimos, la página de Tito Delgado, buscan radiología bucodental y ahí está todo el semestre pasado. Lo pueden consultar todas las veces que quieran, porque yo vuelvo y lo grabo otra vez, lo seguiré grabando todo el tiempo. La potencia es la multiplicación del voltaje por el amperaje. El vatio es la unidad de potencia. La potencia es la velocidad a la que se consume. Es decir, la potencia es lo que nos mide el consumo de energía en una unidad de tiempo.